Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El Museo de la Cancillería, custodiado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, tiene una colección de arte que vamos a conocer hoy en la segunda parte. Inaugurado en el año 2011, el Museo de la Cancillería difunde el patrimonio histórico, cultural y artístico de la Secretaría de Relaciones Exteriores y conforma una colección anual gracias a la donación que los artistas hacen al museo dentro del programa Pago en Especie del Servicio de Administración Tributaria. ¿Qué es este sistema de pago en especie? Bueno, los artistas en México tienen la fortuna de que pueden pagar sus impuestos con obra de arte. Entonces, cuando se inscriben al programa y declaran sus impuestos, declaran un número de obras vendidos y dependiendo del número de obras vendidas van a pagar sus impuestos con obra. Y los museos de gobierno, como es el caso de este museo, puede invitar a los artistas a que nos paguen o a que nos donen la obra a través del pago de impuestos. El museo forma parte del Instituto Matías Romero, órgano desconcentrado de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ambas instituciones forman un centro cultural y académico orientado hacia las áreas de la diplomacia y las relaciones internacionales de México. Pocos saben que la Secretaría de Relaciones Exteriores cuenta con un amplio acervo artístico distribuido en las diversas representaciones diplomáticas de México en el mundo, así como en algunas oficinas y museos aquí en nuestro país. Se trata de un gran escaparate para mostrar a México en el extranjero. Este museo se abrió con el propósito de dar a conocer en México esta gran colección que año con año se sigue enriqueciendo. Es nuevo enterarse de que la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene un acervo cultural muy vasto. Se expone, entiendo, en todo el mundo a través de, me imagino, las representaciones diplomáticas de México en distintos países, pero también en este espacio se expone esta colección o es específicamente sobre los artistas nuevos que ustedes van invitando. Pues hacemos las dos cosas. Por ejemplo, en este momento, si alcanzan a ver en este patio, tenemos obra de las colecciones de pago en especie que conformamos cada año, que se ha ido quedando aquí por cuestiones de selección. Pero el resto de la obra que conformamos en la colección año con año efectivamente se va a sedes de la Cancillería en el exterior y se va a espacios en donde realmente se pueda apreciar por el público. El museo presenta actualmente dos exposiciones temporales. Una es acerca de la colección Roger von Gunthen, que consta de 30 obras de arte que se convierte en un legado de su trabajo en el patrimonio artístico de la Cancillería y de la Nación, en la que se incluyen grabados, dibujos, litografías, óleos y acrílicos. Además, se presenta la primera muestra individual en un museo de la Ciudad de México del artista noruego Morten Slettmeas, quien es representado en México por la Galería Luis Adelantado con una exposición titulada Blue Sky, Black Ground, Brown Ground, constituida por más de 15 lienzos de formato chico a grande, en donde se resalta el particular uso del color y las formas del artista. En un mundo en el que pareciera que las diferencias nos dividen cada vez más, el arte hace todo lo contrario. Nos acerca, nos une y nos invita a conocer los vínculos que tenemos entre países. Este espacio es un gran ejemplo de ello. Es el Museo de la Cancillería y forma parte de la vida de la Ciudad de México.